El tema de esta semana es cómo enseñar con la unción del Espíritu Santo. Y como introducción, pues sabemos que un líder necesita ser entrenado para saber cómo enseñar una clase y producir cambios y transformación en el corazón de la gente. Enseñar en una iglesia de reino no se trata solamente de transmitir información o conocimiento. Más bien uno debe de impartir vida y principios aplicables a la vida diaria con la unción del Espíritu Santo. A lo largo de nuestro caminar en Cristo Jesús y viendo la necesidad de la gente, el Espíritu Santo nos ha llevado a dar un mensaje, a dar una enseñanza a las personas que tienen sus necesidades, que el mismo Espíritu Santo ha abierto su corazón para mostrarnos su necesidad y para que de igual forma Él pueda a través de nosotros darles una respuesta a esas personas. Entonces nos hemos dado cuenta que sin el Espíritu Santo lo único que estamos dando es palabra de hombre. Lo único que estamos dando es un consejo en la carne, un consejo en lo terrenal. Es un consejo que definitivamente no impacta ni cambia la situación de las personas. Es por eso que en este día y con la ayuda de este manual vamos a aprender a que cuando vayamos a enseñar, cuando vayamos a ministrar una clase o una enseñanza, lo tenemos que hacer a través del Espíritu Santo. Debemos de permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, que obre en todo momento de nosotros. Oramos nosotros porque sea el Espíritu Santo entronado en las clases y en cualquier evento en donde debamos de dar un consejo, en donde debamos de dar una respuesta de Dios a las necesidades de las personas. Entonces, sin la unción del Espíritu Santo, un líder no producirá frutos para el reino de Dios. ¿Sí? Y es lamentable que la mayoría de los líderes en la actualidad están entrenados en instituciones académicas con un alto nivel educativo, pero no se les enseña a fluir en el poder sobrenatural de Dios. El aprendizaje es importante, pero debe estar acompañado de la vida del Espíritu en quien enseña, porque esto es lo que nos lleva a ver el fruto. Una de las funciones más importantes de un líder es transmitir e impartir los principios del reino de Dios. Nosotros debemos empezar respondiendo algunas preguntas que muchas personas tienen acerca de la enseñanza. Pero antes permítame hacer un paréntesis. Sí, es cierto que hay diversas instituciones académicas que se dedican a preparar líderes. Hay muchas instituciones que se dedican a impartir simposios, cursos de liderazgos. Y si tú tienes un curso de liderazgo de esas instituciones, déjame decirte que está bien, es correcto, pero imagínate todo lo que te han dado o lo que les han dado a esas personas para formarlos como líder en lo terrenal, si en esa enseñanza introdujeran ellos o le permitieran al Espíritu Santo que obrara en sus vidas. ¿Te imaginas tú un general en el medio militar que tome sus decisiones consultándole al Espíritu Santo o que el Espíritu Santo esté en él? ¿Te imaginas tú a un director académico dando instrucciones académicas a sus maestros, a su grupo de profesores, a su grupo de maestros, dándoles instrucciones a través del Espíritu Santo? ¿Te imaginas cómo cambiaría nuestra sociedad? ¿Cómo iría toda la sociedad encaminada al reino de Dios? Wow, yo sí anhelo ese cambio. Yo sí anhelo que el Espíritu Santo esté en nuestras autoridades, en nuestros líderes, no solamente en los líderes de la iglesia,
de mi iglesia local, no solamente de los líderes de la iglesia donde se honra a nuestro Señor Jesucristo, donde se venera a nuestro Padre Celestial, sino también, ¿por qué no?, que este liderazgo vaya encaminado a nuestra sociedad, a los líderes de salud, a los líderes de gobierno, a los líderes de justicia. Pero nos dice que, regresando a la enseñanza, hay una pregunta muy importante que nos debemos de hacer. ¿Podemos todos enseñar la palabra de Dios? Y la respuesta es sí. Todos los creyentes pueden enseñar la palabra porque es parte de su sacerdocio dado por Dios. ¿Dios nos dio sacerdocio a todos? Claro. Vamos a la palabra de Dios en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, más para si tú tenías alguna duda y creías que necesitabas que nosotros te aprobáramos como líder, te aprobáramos nosotros como sacerdote, no, Xama, no soy yo, ¿sí? Es Dios en sus sagradas escrituras diciéndote que tú estás llamado al sacerdocio. Pero ¿cuáles son las funciones de un sacerdote? Bueno, un sacerdote adora, un sacerdote evangeliza, un sacerdote enseña, un sacerdote discipula, un sacerdote presenta ofrendas y sobre todo un sacerdote ora. Todo hombre y mujer como sacerdote de Dios está llamado a desempeñar estas funciones, primeramente en su casa, con su familia, así como en la iglesia. Cualquier creyente que tenga una relación con Dios tiene la habilidad dada por el Espíritu Santo para enseñar y discipular a otros. Cuando Jesús envió a sus discípulos, Él también les impartió esta habilidad. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 28, del 19 al 20. Les decía nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo a los apóstoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un líder recibe a las personas que han aceptado a Jesús en su corazón y es el primero en impartir las enseñanzas. Él mismo debe darse cuenta de que cada una de estas personas llegará a ser discípulo de Cristo gracias, en parte, a la impartición recibida primeramente en las casas de paz. Por lo tanto, su trabajo es muy importante. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre ser un creyente que enseña y ser un maestro? Bueno, muchos creen que solo aquellos llamados a la oficina ministerial de maestro pueden prepararse frente a la gente y enseñar. La verdad es que todo cristiano, aun si él o ella no es maestro para el cuerpo de Cristo, puede transmitir e impartir enseñanzas que guíen al pueblo de Dios, transformar vidas y traer una manifestación del poder sobrenatural de Dios. No lo digo yo. Vamos a la palabra de Dios en Efesios 4:11. Dice Pablo diciéndoles a los efesios, el apóstol Pablo, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? El maestro de Efesios 4:11 es la persona llamada por Dios a ejercer la función de enseñar la palabra al cuerpo de Cristo, no solo a un grupo pequeño de personas o a su familia. Ser un maestro de la palabra es una función corporativa que acarrea una gran responsabilidad. Dicho en otras palabras, ser un maestro de la palabra es una función del cuerpo de Cristo que acarrea una gran responsabilidad.
Por otra parte, todos podemos enseñar con mayor o menor alcance a grupos pequeños, como en el caso de las casas de paz, como en el caso de tu familia, ¿sí? Tú, sacerdote, tienes el llamado para enseñarles a tu primer ministerio, que es tu familia, a tus hijos. Uno está llamado a guiar, instruir y corregir, ¿sí? A nuestra familia, a nuestros hijos, a esos hijos que son los talentos que Dios depositó en tu vida y de los cuales tarde o temprano vamos a entregar cuentas. ¿Qué tanto preparamos esos talentos? ¿Qué tanto se multiplicaron esos talentos? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Bueno, predicar es proclamar en voz alta y en público. Predicar es anunciar con la meta o propósito de convencer a alguien, ¿sí? Lo repetimos, predicar es proclamar en voz alta y en público. Predicar es anunciar con la meta o propósito de convencer a alguien. Por otro lado, enseñar. La palabra enseñar es la traducción de la palabra hebrea griega didasco, que significa impartir instrucción. En todos los pasajes bíblicos que hacen referencia a Jesús enseñando, claro, en el lenguaje nativo de los evangelios, la palabra didasco es usada. Predicar inspira a aquel que lo escucha, enseñar edifica. Veamos un ejemplo. En Mateo 4:23 dice la bendita palabra de Dios: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los objetivos que debemos de alcanzar cuando enseñamos. Son 5 objetivos los que tenemos que alcanzar. Primero, debemos de lograr que las personas deben de escuchar la palabra. Segundo, los oyentes deben de entender el mensaje. Tercero, las personas deben recibir la enseñanza y creerla en su corazón. Cuarto, la enseñanza debe provocar que la gente persevere en lo que aprendió. 5, la enseñanza debe llevar al oyente a tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. Cuando enseñamos, sin importar el tamaño del grupo, debemos recordar los siguientes objetivos. Punto número 1, las personas deben de escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el punto número 2, los oyentes deben entender el mensaje. Mateo capítulo 13, versículo 19 nos dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? Entonces no se trata solamente de recitar la palabra o la enseñanza para que la oiga el oyente, sino que debemos de llevarlos al entendimiento. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Él pondrá en nosotros el lenguaje correcto, las palabras correctas, para que la enseñanza se siembre en el corazón de los oyentes. En el punto número 3, las personas deben recibir la enseñanza y creerla en su corazón. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 20, y nos dice así la bendita palabra de Dios. Y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
Punto número 4. La enseñanza debe provocar que la gente persevere en lo que aprendió. Ahora nos lleva la enseñanza al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Nos dice la bendita palabra de Dios: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Veamos aquí, examen. 1 dice: estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. ¿Sí? ¿Cuál palabra retienen? La que primeramente escucharon. ¿Sí? Primeramente oyen la palabra, la retienen en su corazón y después dan fruto con perseverancia. ¿Sí? Dar fruto con perseverancia es de los que oíste, de lo que aprendiste, de lo que retuviste en tu corazón, vas y lo haces. ¿Sí? Haces la obra, llevas la palabra por obra. Y eso siempre te va a traer un fruto. En el punto número 5, la enseñanza debe llevar al oyente a tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. La enseñanza nos lleva a nuestras sagradas escrituras en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué no debe hacerse cuando se enseña? Les quiero recordar que este manual va encaminado a la formación de líderes de Casa de Paz, pero nosotros sabemos que en estos tiempos el Espíritu Santo nos lo está poniendo como fundamentos, no solamente para quedarnos como líderes de Casa de Paz, ¿sí? Nosotros vamos a ser líderes para trabajar para el reino de Dios, ¿sí? Entonces, nuestro liderazgo no queda ahí en una Casa de Paz, nuestro liderazgo debe de ir a más, porque después de que ya trabajaste tu Casa de Paz, esa gente la tienes que discipular. Entonces no solamente vas a quedar como líder de Casa de Paz, porque estás llamado tú a ser el mentor de todas esas almas que primero evangelizaste y después afirmaste en la Casa de Paz. Pero bueno, la pregunta aquí en el libro es: ¿qué no se debe hacer cuando se enseña en la Casa de Paz? Pero nosotros lo llevamos a todos los niveles de liderazgo. Dice aquí: el líder no debe simplemente leer la clase, porque la hace monótona y refleja su falta de preparación. Entonces, cada que vayas tú a dar incluso una consejería, ¿sí?, un mensaje, una enseñanza, no solamente de la Casa de Paz, sino cualquier enseñanza que tengas que dar, tienes que estudiarla primero, ¿sí?, para que no vayas a leer nada más, ya sea de la Biblia o de algún manual o de algún libro. En el siguiente punto dice: el líder no debe desviarse del tema, porque la lección perderá su objetivo, dejando a la gente sin nada que aplicar a sus vidas. Entonces, un líder debe de estar siempre pendiente del control, del control de la clase, del control del tiempo, ¿sí? El líder necesita una comunión constante con nuestro amado Padre Celestial, ¿sí? Y aparte, el líder siempre debe de estar enseñando a través del Espíritu Santo o con la unción del Espíritu Santo. Cuando pasa eso, el mismo Espíritu Santo nos va guiando hacia las necesidades de los oyentes, y el mismo Espíritu Santo es el que nos lleva
nos da la espada para que penetre en el corazón de las personas, en el área que tiene que ser atacada. Es muy importante que le demos nosotros el lugar al Espíritu Santo cuando estamos aquí enfrente. Ahorita, por ejemplo, este tipo de comentarios que no están plasmados en el tema es porque el Espíritu Santo tiene necesidad de que se les expongan a ustedes, y uno no es nadie para callar al Espíritu Santo y venir y decir no, nada más me voy a basar a lo que dice el manual. Uno siempre debe de tener abierto el corazón para que el Espíritu Santo fluya. Amén. Bueno, en el siguiente punto dice, quien enseña no sobre extenderse. ¿Sí? Bueno, el que enseña no se debe de pasar en el tiempo de la enseñanza. No es bueno enseñar por más de media hora, dice aquí el manual, porque las personas pierden la habilidad de prestar atención. Además de esto hará que la reunión dure demasiado tiempo. Esto es en cuanto al formato de las casas de paz. Y aunque aquí dice que no se debe de sobreextender, si la unción del Espíritu Santo te dice que hay que dar más tiempo a la clase, pues le debemos de dar siempre su lugar al Espíritu Santo. Siguiente punto, el líder no debe usar la enseñanza para atacar personas o resolver problemas personales. Y esto no solamente es en la enseñanza, sino que siempre que se va a aprender de la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios no es para ver y exponer los errores de las personas. La palabra de Dios no es para contenderla. Si uno no puede contender a través de la palabra, ¿sí? Uno debe nada más, con amor y misericordia, darles en amor lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros para los oyentes. Dice en el siguiente punto, el líder no debe añadir sus propias ideas a la enseñanza, aunque sí puede fluir en la misma revelación. Si es revelación del Espíritu Santo, adelante. El líder no debe revelar asuntos confidenciales o delicados concernientes a sí mismo o a otros en la clase. Durante tu tiempo de liderazgo se va a acercar la gente a ti. ¿Por qué? Porque cuando eres un líder del reino, ¿sí?, la manifestación del poder de Dios impacta a tu entorno. La mayoría de la gente va a querer lo que tienes tú. Así como en la iglesia primitiva, la gente quería lo que tenía Pedro, lo que tenía Pablo, lo que tenía Juan, y por ahí no faltó alguien que hasta lo quería comprar con dinero. ¿Sí? Entonces la gente va a anhelar lo que tienes tú. La gente te va a pedir consejo y la gente va a abrir su corazón y va a abrir sus problemas, te va a contar sus problemas, te va a contar su vida. Pero eso lo debes de reservar para ti y para el Espíritu Santo, ¿sí?, para que no caigamos en este punto, ¿sí? El líder no debe revelar asuntos confidenciales o delicados concernientes a sí mismo o a otros en la clase. Dice en el siguiente punto, no es bueno permanecer sentado o de pie en el mismo lugar, porque disminuye la dinámica de la clase. El Espíritu de Dios, déjame decirte que el Espíritu de Dios siempre está en movimiento, desde el tiempo de la creación. Dice que estaba en la faz de la tierra, ¿no? No estaba en un lugar, estaba en toda la superficie de la tierra. Y así nos quiere a nosotros, Quiere que te estés moviendo durante la clase, que te estés levantando, que estés interactuando con el oyente. Un líder nunca debe usar un lenguaje vulgar. Además de que es un mandato que se llama, en la palabra de Dios dice que no, dice que evitemos la maldicencia.
Un líder no debe usar citas o ideas de otras personas como propias, porque eso es falta de integridad. Si usted usa una cita, mencione el autor. Si va a exponer una cita de quien sea, mencione el autor. Si es bíblica, mencione el libro y el versículo. Dice en el siguiente punto, el líder no debe enseñar la clase de memoria, aunque está bien conocer la lección de antemano, debe usar las notas o el manual provisto por la iglesia. Entonces, mire, para no lastimar susceptibilidades de los oyentes, uno siempre se debe de respaldar en los manuales o en la Biblia. Por eso es que es de bendición esos manuales, porque todo lo que enseña de la palabra de Dios nos tiene ahí en la cita, nos tiene ahí el libro, el nombre del libro, el capítulo y el versículo, para que la gente pueda ver que no es enseñanza de uno, que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Y si usted da la clase de memoria, entonces pone en duda la palabra de Dios, pone en duda la enseñanza del Espíritu Santo. Y vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué sí debe hacerse al enseñar la palabra en una casa de paz? Bueno, sí se deben de leer los textos de la Escritura y de las notas claramente. Sí debe usar ejemplos propios o aquellos de la vida diaria para reforzar los temas, el testimonio. Sí debe aplicar la lección a la vida diaria de las personas. El Espíritu Santo lo va a encaminar a que la lección sea la respuesta de los problemas o de las situaciones que han tenido en la semana. Sí debe usar el buen humor, puede usar bromas de buen gusto que animen a la clase, pero que no sean vulgares, de mal gusto u ofensivas. No ofendamos a la gente ni siquiera cuando estemos solo bromeando. Sí debemos orar por los enfermos, profetizar, liberar y lo que el Espíritu Santo le guíe a hacer. Sí debe guiar a las personas a tomar la decisión de poner en práctica y obedecer lo aprendido. Sí debe hacer un buen uso del lenguaje corporal para mantener la atención de los asistentes. Para hacer esto, usted debe desarrollar las siguientes habilidades: mantener contacto visual, hacer cambios en el tono de su voz, vestirse adecuadamente y estar bien arreglado, dominar el tema y actuar por fe, sabiendo que la enseñanza traerá el cambio en el corazón de las personas. Vamos a ver unos pasos para enseñar con la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver tres puntos. 1, debemos de estar preparados. Debe estar preparado antes de enseñar. En el punto número 2, debe conocer y respetar el contenido del mensaje. Y en el punto número 3, debe depender de la ayuda del Espíritu Santo. Vamos al punto número 1, estar preparado antes de enseñar. Y esto incluye leer y estudiar la lección cuantas veces sea necesario. En el siguiente punto, debe aplicar la lección a su vida personal antes de impartirla. Recuerde que el líder imparte lo que él o ella es, no simplemente una lección. Dicho en otras palabras, el líder debe de caminar primero y debe saber el camino a donde quiere guiar a la gente. En el siguiente punto, el líder debe ayunar y tener comunión con Dios en oración, por lo menos 1 hora, incluyendo el orar abundantemente en el Espíritu, o sea, en otras lenguas. Las razones por las que debemos de orar son las siguientes.
Debemos de orar por la compasión de las personas, debemos de orar por el denuedo al hablar, debemos de orar por la revelación y el entendimiento, debemos de orar por la transformación y cambios en el corazón de los oyentes, debemos de orar por la obediencia a la palabra, debemos de orar por el poder para orar por las necesidades y debemos de orar para atar todo espíritu de duda y cuestionamiento de las verdades espirituales que se van a impartir. Segundo paso para enseñar con la unción del Espíritu Santo es conocer y respetar el contenido del mensaje. Debemos de tener bien claro que toda enseñanza o mensaje tiene 4 puntos principales. Toda enseñanza o mensaje tiene un título, tiene una introducción, tiene un contenido y tiene una conclusión. Título. Es importante enfatizarlo al comienzo de la clase porque su propósito es resaltar o llamar la atención sobre el tema que se va a enseñar. Introducción. Aquí es donde se presenta el tema, el problema o la situación a ser resuelta y los objetivos de la clase. Contenido. Es el desarrollo de los puntos a transmitir con citas, ilustraciones y explicaciones que llevarán a las personas a reflexionar y buscar cambios en Dios. Conclusión. Esta parte apunta a tomar una decisión respecto a lo que ha sido presentado y hace énfasis en lo que Dios espera de sus hijos después que la lección es impartida. Tercer paso para enseñar con la unción del Espíritu Santo es depender de la ayuda del Espíritu Santo. Déjeme decirle que ninguna enseñanza puede ser efectiva a través o traer cambios. Ninguna enseñanza puede ser efectiva o traer cambios al corazón de las personas sin la intervención del Espíritu Santo. Nosotros colaboramos con el Espíritu Santo en nuestro servicio a Dios. No podemos producir resultados en nuestras propias fuerzas. Debemos clamar por su gracia. Debemos invitar al Espíritu Santo a participar en las reuniones donde vamos a impartir alguna enseñanza. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el comunicador o aquel que testifica al espíritu humano. ¿Sí? Bueno, así nos lo enseña la bendita palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es aquel que revela al Padre. Y vamos a la palabra de Dios en Juan 14, del 16 al 17. Dice, y os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el Maestro. Juan 14, 26 nos enseña, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquellos que hemos creído estamos invitados a tener comunión íntima con el Espíritu Santo. De esta manera, cuando estamos enseñando, Él fluirá a través de nosotros en la misma vida y pasión. ¿Sí? Ciertamente, lo que escribieron los evangelistas es lo que ellos vieron en su caminar con Cristo Jesús. Pero lo que ellos describen lo que Jesús les enseñó a ellos.
cómo Jesús los preparó a ellos. Pero dentro de esas enseñanzas, déjame decirte que Dios, nuestro Señor Jesús, te está instruyendo y te está preparando para tu ministerio. Te está preparando para tu llamado y te está preparando para tu propósito. Por eso es que dice que Él es el Maestro. Y te lo vuelvo a repetir. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo el que te recordará todo lo que nuestro Señor Jesús ha dicho. Así es. Y bueno, Oxama, esta clase en esta semana, pues así viene el manual, Oxama.